tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes tal y como les hemos venido anunciando. Hoy les vamos a pedir que nos tengan abiertas las puertas de la sala de estar de casa y que compartan con un invitado muy especial la próxima media hora. Sabemos que hace calor, sabemos que es un día de pleno verano, pero sabemos que los próximos 30 minutos les van a resultar muy interesantes porque van a tener como invitado a alguien que durante sus casi 8 años en la presidencia del gobierno cambió este país de una manera sustancial. Cuando muchas veces se plantea, tampoco se hace tanto en un gobierno, si yo les digo algunas cosas seguramente van a tener la certeza de que estaban de toda la vida. No, no estaban de toda la vida. Estuvieron en los 2 gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Señor Zapatero, un placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí también es un placer. Bueno, estaba esta mañana en Granada, a una hora inusual, toreando. Sí. Yo pienso que es la primera vez en mi vida que doy un mitin a las 10:30 de la mañana. Esa es la verdad. Y siempre hay experiencias nuevas, eso es lo que tiene de fantástico la vida, ¿no? Les decía a los andaluces y a las andaluzas que nos están viendo que muchas de las cosas de las que disfrutamos ahora se gestaron en sus 2 mandatos. Lo primero que hizo fue retirar las tropas de Irak, que recordemos este país había protestado indignadamente contra aquella decisión de su antecesor del gobierno de Aznar. Inventó literalmente la Alianza de Civilizaciones, aprobó la ley del matrimonio igualitario, la de dependencia, la ley de igualdad, se crearon los juzgados de violencia, se aprobó la ley contra la violencia de género, la ley de memoria histórica, la ley del divorcio exprés, la ley antitabaco, la ley del aborto y el fin de ETA. Sí que se hacen cosas en un gobierno, ¿no? Sin duda, uno tiene la percepción de haber podido contribuir gracias al voto de los ciudadanos y de las ciudadanas y a la capacidad de comprometerte en aquello que crees y poder haber contribuido a hacer la vida mucho más feliz a mucha gente, desde luego los que pudieron ser reconocidos en el matrimonio como parejas gays y lesbianas de una manera muy evidente, pero también he pensado en muchas ocasiones que lo que importante que fue, por ejemplo, el carné por puntos, que a veces se olvida, pero que produjo que hubiera 3.000 muertos menos por accidentes de tráfico al año, una decisión. O la ley del tabaco. Me ha pasado en alguna ocasión que, en fin, alguna camarera en un bar me ha dicho gracias por aquella ley, no sabía lo que era un bar con un humo de tabaco, o los neumólogos que me lo agradecen. Sí, habré establecido un sistema institucional de protección a las mujeres frente a la violencia de género fue mi primera ley, porque me parece lo más grave. Es una larga tarea, de largo tiempo, porque son siglos en el que los hombres han dominado, pegado, abusado de las mujeres, hasta que ha llegado un momento en la historia que dijimos, esto tiene que rectificarse. Es la rectificación más profunda. Fíjese, aún cuando la cifra se dice, hay que pensarla unos segundos, pero el año pasado hubo 180.000 denuncias por violencia de género en España, casi 500 al día en nuestro país. Cuando escuchas todavía esa cifra, obviamente muchas mujeres que antes no denunciaban, ahora denuncian, o que hay 40.000 sentencias al año sobre violencia de género, uno piensa que este es uno de los problemas más graves que tiene una sociedad y que intentar borrar la palabra, el concepto que es violencia de género, es intentar esconder o negar el problema. Es decir, claro que se hacen muchas cosas, entre todas, obviamente de la que íntimamente estoy, creo que legítimamente orgulloso, es de haber tenido bajo mi mandato la oportunidad de ver el final de ETA, el final de la violencia, que era lo que más nos había hecho llorar, sufrir en democracia. Presidente, a usted se le bautizó como Bambi. Y en esta campaña se ha convertido en Sylvester Stallone.
Bueno, la verdad es que no me disgusta nada la historia de Bambi. Termina bien y se convierte en fin, en una referencia. No, yo en esta campaña lo que nadie podía haber hecho desde las filas del Partido Socialista una tarea de apoyo y defensa con más fuerza que yo podía hacerla al presidente del gobierno, al que tan injustamente y por tantas cosas insidiosas se le está atacando. Mire, y sobre todo cuando por medio estaba la vuelta de ETA otra vez. Y claro, cualquier ciudadano, sea de izquierdas o de derechas, que me pueda estar escuchando, y digan, hombre, al presidente que vio el final de ETA, que combatió a ETA, que hizo todo lo posible para que ese drama, esa locura se terminara y que después de 12 años, sin violencia, sin una bomba más, sin un muerto, sin una víctima, sin nada, ahora al partido que representa a ese presidente se le arroje ETA otra vez. Es moralmente inaceptable, políticamente insoportable. Y ante eso solo queda tomar la palabra en las plazas y en las calles. ¿Cuál es el momento en que José Luis Zapatero dice, no, yo tengo que dar un paso al frente, ya, no voy a dejar pasar ni un minuto más? Bueno, hay un momento decisivo y es cuando en plena campaña el PP, de una manera obscena, quiere volver o quiere arrojar el tema de las listas de Bildu hacia el Partido Socialista, en un intento de que, poco más o menos, que nosotros estamos blanqueando a ETA y al terrorismo. Y lo digo cada vez que eso me resuena en la cabeza, me produce un coraje cívico y un coraje ético. En ese momento, un día en el Senado que oía a Feijóo, decían que era moderado, decir nada más y nada menos a un presidente demócrata, legítimo, que pertenece a un partido que ha sufrido con muchas víctimas y que ha luchado por derrotar a ETA, decir, usted es más generoso con los verdugos que las víctimas. Esas son de las frases que es verdad que se dice de todo en política, pero hay cosas que a mí no me dejan impasible. Esa es una frase. Y le puedo asegurar que esa frase le pesará, como le pesó a Rajoy en su día decirme a mí que estaba traicionando a las víctimas, a los muertos, cuando estaba intentando terminar con ETA. Hay cosas en democracia. El terror, el horror que era la violencia de ETA nos tenía solo que unir, porque sufrimos juntos les combatimos, juntos terminamos con ellos, y que ahora nos lo arroja el Partido Socialista. ETA otra vez. Es un recurso que a veces la derecha cada cierto tiempo usa, ¿no? Y tanto que lo usa. Usted está hoy en Jaén, en Úbeda, ha estado en Granada esta mañana. El alcalde de Jaén, presidente, dijo antes de ayer que Pedro Sánchez era equidistante entre las nucas y los verdugos. Me tomo unos segundos para decir algo, ¿no? Pero esos mensajes de infamia que incitan al odio son pedradas a la democracia y demuestra que hay gente que le vale todo. Le puedo decir que no vamos a callar, y sobre todo que vamos a convocar a la gente de buena fe, a la gente de bien de este país, que sabe que en el recuerdo del terrorismo, de lo que fue aquello, solo tenemos dos cosas que hacer. Uno, honrar a las víctimas, quererlas, protegerlas, homenajearlas. Y dos, celebrar la victoria de la democracia, la victoria de la libertad y de la democracia, que acabó con su principal enemigo a cambio de nada, y que afortunadamente eso ha sido para siempre. Le quiero plantear una cuestión que estamos observando en sus actos y que nos llama mucho la atención. Una campaña tan crispada, una campaña en la que se le traslada a la ciudadanía una sensación de pesimismo, de que esto es un desastre. Usted está intentando ofrecer la otra cara de la moneda,
la cara de la afectividad, de que este es un país que tiene un enorme futuro, de que la gente tiene que confiar en que estamos viviendo en un lugar que envidian en todo el mundo. Absolutamente. Yo hablo de defender el vivir y el convivir con alegría en España, porque eso es lo que hace la mayoría de la gente. No hay más que salir a las calles y a las plazas, por el día, bueno, ahora con este calor por la noche, y ver cómo es la gente, que quiere vivir y convivir, y mucho más después de la pandemia. Y quiere convivir eso, en libertad, sin discriminaciones, sin discursos que excluyan a nadie, afirmando aquellos valores esenciales de la democracia. O sea, es que la España moderna, avanzada, admirada en el mundo por muchas cosas, no solo por nuestra cultura, que también, sino por los grandes logros en derechos y libertades, el orgullo, el famoso Día del Orgullo, es una referencia en el mundo. Una referencia en el mundo. Eso supone un timbre, porque fíjese, aquellos países que más preservan, por ejemplo, la bandera arcoíris, aquellos países que son los países más abiertos para la convivencia de la forma que cada uno quiera entender la vida y amar, son los países más avanzados, más modernos, más desarrollados, más cultos. Y nosotros estamos ahí, en ese grupo de países privilegiados, y además a la cabeza. Y aquí empezamos a ver por una parte de la sociedad síntomas de que nos quieren hacer descender. Por favor, esto no. La mayoría de los españoles y españolas no se parecen a los discursos de la derecha, ni de Feijóo ni de Abascal. Es cierto, presidente, que en un momento determinado de una campaña hay puntos de inflexión obvios. Y no sé si quizá se había generado unas expectativas enormes, sobre todo en mucha, yo creo que en toda la sociedad española, pero fundamentalmente en la más progresista, sobre el debate, sobre el único cara a cara que hubo en la campaña el pasado lunes. Usted nos recordaba antes de entrar al plató que en toda la historia de la democracia solo ha habido 7 personas que han tenido un cara a cara. Sí. Bueno, yo me imagino... Y una soy yo. Evidentemente. Que hice 2 con Rajoy. Y me imagino, presidente, que usted se sentó en casa, encendió el televisor. ¿Cómo alguien que ha hecho 2 cara a cara vive el cara a cara de otro candidato? Pues mire, yo lo viví con tranquilidad, sobre todo intentando prescindir de estas cosas que parece que a veces gustan mucho, ¿no? de la forma, del aspecto teatral. Me centré en el contenido de los discursos, y además hice algún ejercicio que recomiendo. Hombre, hay que ser muy adicto, pero que recomiendo, igual que pasa con un buen libro y con una obra que quieres conocer a fondo. Yo lo vi de nuevo, al día siguiente lo vi entero de nuevo. Muy cafetero, sí, presidente. Siempre la relectura deja más jugo, ¿no? Más jugo. ¿Y qué vi? Bueno, vi lo siguiente, que el presidente del gobierno, y fue un debate a explicar la política del gobierno, básicamente, de estos años, y vi que el señor Feijóo trató de que no hubiera debate, hubiera simplemente un cambio de invectivas, de acusaciones, para, claro, algo que yo que he estado en ese escenario, creo que es muy importante recordar, porque, claro, cuando se debate sobre la economía y hay que explicar por qué la economía española tardó un poco más en recuperar el PIB y ahora vamos vamos la mejor economía, claro, se explica fácilmente si dices, bueno, es que esta era una economía de turismo, de servicios, y entonces el PIB cayó más, porque se cerró el turismo. Pero afortunadamente hemos recuperado ya y vamos a ir recuperando mucho terreno porque hay grandes bases de la economía. Bueno, hay que hacer un cierto discurso de desarrollo. Y el señor Feijóo no quería. Lo que me sorprende es una cosa del debate, ¿no? Salió contento. Bueno, yo pienso que es mejor ser humilde siempre, y parece que están muy contentos del debate y demás.
quiere otro. Esto, pero si Felipe hizo dos, Aznar, sí, dos, sí. Rajoy, que en las primeras elecciones no quiso debatir conmigo, las segundas, dos. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, hay muchos temas más importantes para los españoles que no tanto cruce de acusaciones. Por ejemplo, el tema de la sequía, el tema del cambio climático, que no tuvieron espacio en el debate, el tema de la inmigración, el tema de la educación superior, de dónde va nuestra educación superior, si hay posibilidades de que la sanidad tenga un impulso más poderoso y concertado para reducir listas de espera. Bueno, temas esenciales, ¿no? Por eso hay normalmente dos debates. Porque, claro, hay que dejar el espacio para que se produzca. Pero yo me identifiqué con quien, claro, afirmó los valores de igualdad frente a la insensibilidad que vi, la frialdad de Feijóo cuando se abordó el tema de la violencia de género, y por supuesto no vi claro, el que es presidente tiene el programa y la gestión de gobierno. El que es el candidato opositor, el candidato de la alternativa, tiene que mostrar un proyecto político. Si uno recuerda, pues salvo 3 cosas que dijo que iba a derogar y una alusión a los impuestos, como siempre el PP, no esbozó nada de un proyecto programático de grandes ideas, de grandes alternativas. El único proyecto que al PP se le ve día a día es ir contra Sánchez, Sánchez, y yo creo que hubieran ahorrado todos esos folios de programa electoral que han hecho y hubieran puesto eso, 100 hojas contra Sánchez. Hubiera sido lo mismo, porque les escuchas día a día y solo es eso. ¿Cree que se ha instalado un cierto pesimismo o se ha frenado un poco esa especie de recuperación que el voto progresista parecía que llevaba? No hay ninguna razón para ello. Fíjese que cuando el presidente muy acertadamente convocó las elecciones, después del resultado de las municipales y autonómicas, en un gesto, en mi opinión, democrático, valiente, acertado, pues la impresión es que el partido era muy difícil. Pero en cuanto los contendientes salieron a la cancha, se demostró que había partido muy poco tiempo. Hombre, el partido dura 90 minutos. Claro, estar dominando todos los 90 minutos no es fácil. Ahora, si lo que quieren es... Yo estoy más animado que ayer, y más que antes de ayer, porque lo percibo. Vengo de un mitin ahora a las 10:30 de la mañana, que hay que tener un valor, un mérito, unas ganas y un cariño para acudir, y veo que la gente sabe lo que hay en juego, y por tanto, vamos, como a mí al revés. Es más, le diré a todos los que están ahí, nada como ganar por sorpresa. Y lo sabe. Claro, y más a quienes ya creen que han ganado. Porque es que lo que es impresionante es que lees algunos medios de comunicación, algún periodista, y ya están antes de... Oye, por favor, vamos a votar primero. Y luego, eso sí, vamos a votar y que todo el mundo ponga buena cara y acepte el resultado. Mire, hay una gran diferencia, hay una diferencia que a mí siempre me llama la atención y me hace pensar mucho entre el Partido Socialista y el Partido Popular. No se recuerda ninguna elección, ni durante la campaña, ni después del día electoral o de la jornada electoral, en el que el Partido Socialista haya cuestionado o haya puesto una sombra sobre la limpieza y la honestidad de nuestro sistema electoral, que es en definitiva la limpieza y la honestidad de un país. Porque en ese sistema electoral da igual que se hable de correos, que se hable el día que se abren las urnas, en las mesas, están los ciudadanos, están los empleos públicos, está el país, está la sociedad. Afortunadamente en un sistema de garantías. Nunca el Partido Socialista, nunca, jamás, ha cuestionado, ha puesto una sombra. Y el Partido Popular tiene cierta tendencia. Lo hizo en el 93, en aquella noche, Javier Arenas, ¿no? Ya una vez que se había votado, estaba el recuento. Y ahora han entrado en una preocupante
en una preocupante estrategia que es conocida, lo hicieron las municipales y autonómicas. Ahora Feijóo, nada más y nada menos que el propio candidato a presidente de gobierno, poniendo una duda sobre la confiabilidad del funcionamiento de Correos, echando la culpa a los jefes, hablando de los carteros. Igual que en las municipales dijeron, por un incidente que hubo de compra de votos, según parece que ahora hay que estar sustanciado, poner sombra de duda sobre el sistema. Esto tiene una intención. La intención es provocar indignación. ¿Ante quién? Ante el gobierno. Contra el gobierno. Con la más mezquina de las acusaciones. En un tema tan sensible que es la intangibilidad, la inmunidad del sistema electoral, que al final sustenta todo lo que somos como democracia. Es decir, ¿por qué nunca lo ha hecho el Partido Socialista? ¿Y por qué sí el Partido Popular? Y ahora en esta campaña. Pienso que los ciudadanos tienen que preguntárselo. Yo dejo ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y que haya una respuesta en las urnas. Presidente, en unas elecciones generales lo que normalmente se juega es un cambio de gobierno o mantener un gobierno, pero no un cambio de modelo y de vida tal y como el ciudadano la percibe. En efecto, hay el próximo día 23... hay algunas cosas que son decisivas para el futuro de la libertad en este país. ¿Queremos una libertad coartada? ¿Queremos una libertad menor? ¿O queremos una libertad plena para todos en igualdad de condiciones? La libertad de las mujeres para decidir. La libertad de los gays y lesbianas para decidir. No solo decidir, y tener la misma dignidad. Exactamente igual. Ni una sola discriminación. La dignidad o la libertad de las personas que vienen a trabajar con nosotros. Los inmigrantes. Claro, esto son palabras mayores. La libertad de verdad, la que nos hace libres. La libertad de verdad, la que nos hace dignos. La libertad de verdad, la que nos hace iguales. Esto está en juego. Una libertad recortada, disminuida, condicionada. Y hay otra cosa que es decisiva. Es si este país, que la democracia y la modernidad nos ha permitido abrazar la ciencia, el conocimiento, como el camino más seguro del progreso. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de cambio climático, lo sabemos. ¿Cuál es la esperanza de la agricultura y de la agroindustria? La tecnología. Ser los mejores para administrar el agua, para producir los productos que más competitivos sean, para recuperar la tierra. La tecnología, la innovación, el conocimiento. Y estamos viendo que las alternativas de las derechas vuelven al negacionismo. O sea, es realmente para temblar ver a una presidenta de un parlamento votada por el PP que niega las vacunas y el cambio climático y todo. O sea, no sé, nos quieren meter en la edad de piedra. Afortunadamente la historia de la humanidad ha sido, sobre todo, por encima incluso de las ideas políticas, es la historia de la humanidad, es la historia del progreso tecnológico y científico. O sea, de darle a la razón el papel central en la interpretación de las cosas que suceden en la sociedad y en el mundo, y de darle a la razón el papel central de las alternativas más razonables para mejorar nuestra vida, nuestra salud y demás. Eso es cultura y educación. ¿Por qué quieren censurar la cultura? Porque allí donde hay cultura no hay discriminaciones ni barreras. La cultura por esencia tiene esa vocación universal como la bandera arcoíris. Cuando escucha a su antecesor en la presidencia del gobierno, José María Aznar, decir que hay que volver a la senda de la disciplina y de la austeridad, ¿qué le pasa por la Bueno, cabeza? ya sabemos que cada vez que se dice eso en un discurso de ese tipo aquí, o se decía en Europa, ya sabemos lo que comporta. Recortes sociales y, desde luego, que además no resuelven. O sea, lo mejor de esta etapa
desde el punto de vista económico y social del gobierno del presidente Sánchez son dos cosas. La primera, que ha demostrado, de la mano de Europa, porque Europa cambió en relación con la crisis anterior, se lo sabré yo, que era toda austeridad, Banco Central nada, recortes, tal. Ahora ha seguido una política expansiva de gasto y el Banco Central actuando para controlar los mercados. Bueno, eso ha funcionado extraordinariamente bien. Este gobierno tiene dos grandes activos: la creación de empleo, después de la pandemia, casi 2 millones. Además, cambiando el sentido tradicional de que prime la contratación precaria por la contratación indefinida, gracias a la reforma laboral. Y en segundo lugar, es el gobierno que más política social ha hecho de la democracia, porque es el gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional, en 5 años el 48%. Yo tenía antes el récord y ahora lo ha cogido el gobierno del presidente Sánchez, de lo cual soy extraordinariamente feliz, porque ojalá el siguiente bata todavía otro récord, porque en este país los salarios mínimos, que por ley ahora quiere establecer el gobierno el 60% del salario medio, ¿cuál es la manera de reducir las desigualdades? Que el salario mínimo, que la pensión mínima, que los salarios en general por abajo presionen hacia arriba, porque entonces los de arriba inevitablemente no podrán ir más allá. Esto y se está demostrando, no hay más que ver la encuesta salarial del INE, cómo llevamos ya 3 años reduciendo las desigualdades, que no habían hecho más que aumentar desde el año prácticamente 2009-2010. Bueno, eso lo ha hecho este gobierno con esta política, una política expansiva, con apoyo de Europa, y ya están, antes de que sea necesario, porque afortunadamente tenemos un crecimiento económico muy potente, muy robusto y sano, porque estamos creciendo con exportaciones y estamos creciendo con inversión, no con consumo interno, básicamente con exportaciones y conversión. Ya están hablando de recortes. Es que creen poco en lo público. Se sumaron a los aplausos a los sanitarios porque lo estábamos todos pasando muy mal. Pero ahora ya, claro, es que creer en ellos es creer en lo público, creer en los impuestos, para que tengamos una sanidad mucho mejor dotada, que necesitamos mejorarla. Y cuando escucha en cualquier argumentario del señor Feijóo, del Partido Popular, decir que en su gobierno se congelaron las pensiones. Bueno, pues que tiene, lógicamente, dicho así, hay una parte de verdad y una parte que no es verdad. Entonces, claro, los matices siempre son lo más importante en la vida. Yo congelé las pensiones contributivas, salvo las mínimas y las no contributivas, que son más de 3 millones. O sea que, digamos que protegí a las pensiones más bajas. Pero además, estas cosas, bueno, uno las dice, y como en general en la política, pues los ciudadanos, y lo entiendo, no les cuesta mucho asumir que el presidente haga algo realmente por el que viene, de buena fe, y además presumiendo que el que venía no iba a ser del PP. Pero mire, yo no toqué la hucha de las pensiones, no la toqué. Quedó casi en 70.000 millones y en las discusiones del gobierno digo, no, creo que lo que debemos hacer es dejarla intacta, para que no digan que yo tiré de la hucha de las pensiones para compensar o para electoralmente. No, preferí congelar las contributivas un año, o solo un año, pero dejarle al presidente que viniera esos 70.000 millones en la hucha de las pensiones, que por cierto, luego el presidente Rajoy seguramente lo tuvo que hacer. Los consumió todos, prácticamente. Probablemente no, casi con toda seguridad, señor Zapatero. Muchísimo votante progresista, muchísimo ciudadano de este país progresista, echa de menos que otro expresidente, como el señor Felipe González, fuera un poco más proactivo, ¿no? Bueno, quizá es verdad que yo soy mucho más joven y por tanto me siento mucho más en la obligación, ¿no? Y en el deber, pero añado, es decir, no tengo ninguna duda de que Felipe González apoya y votará al Partido Socialista y al presidente Sánchez. Digamos que cada uno tiene en esto
su forma de ser. Yo, desde luego, me he sentido muy concernido porque el tema de ETA y de Bildu había prácticamente ocupado la estrategia, en mi opinión, ruin del PP contra el PSOE, y me sentí en la obligación de decir algunas cosas, recuperar algunas verdades y denunciar algunas infamias. Y decirlo incluso en territorio comanche, por ser gráfico, sí. ¿No? Bueno, yo nunca he tenido ningún problema de hacer una entrevista con ningún medio de comunicación, tenga la orientación que tenga. Soy un firme defensor de la libertad de expresión y de que el diálogo en democracia sirve. O sea, es que sería muy triste pensar que es inútil que uno se explique, que uno dialogue, que uno dé razones, que uno exponga argumentos. Es que sirve en democracia, ¿eh? Y bueno, sí, me parecía que me habían invitado a varios medios después de las elecciones y en efecto escogí la COPE para que nadie dijera que voy a un medio fácil, para alguien, todo el mundo lo sabe, del Partido Socialista, un presidente socialista, pero tengo una relación pues bastante razonable y de respeto con Carlos Herrera, y ahí estuve y en fin, y sí, es verdad que me lo recuerda mucho esa afirmación que hice tan asertiva de con quién, bajo qué gobierno había terminado ETA y que la violencia había desaparecido, pues tuvo un cierto impacto. Descubrí, en fin, la potencia que tienen las redes sociales. A mí, los compañeros más veteranos del Partido Socialista, cuando yo era un chaval joven, con 18 años, me inculcaron que había que ser leal al partido y leal a quien te da. Y a mí el Partido Socialista me llevó con el voto de los españoles, que nunca estaré suficientemente agradecido, por cierto, sobre todo con el voto de los andaluces y de las andaluzas, porque tanto en 2004 como en 2008 el número de andaluces y andaluzas que me votaron fue extraordinario, y aprovecho para 20 años después recordar con enorme gratitud, porque aquí aprendí muchas cosas. Es decir, la forma de entender Andalucía es la mejor forma de entender la relación de España consigo mismo, ¿eh? Esto es algo que aprendes. Andalucía es el equilibrio de las identidades de España, y ha sido, claro, si se traduce en votos populares, Andalucía ha sido la comunidad con el liderazgo por la cohesión social, por los derechos civiles y libertades, porque si no hubieran tantos andaluces que hubieran votado esas políticas, no se hubiera producido. Entonces, yo ahora les pido que recuperen el eco. Pídaselo, presidente, sí, en el último minuto. No, yo les pido a todos los andaluces, además de mostrarles mi gratitud, y especialmente a las andaluzas, que aquí aprendí grandes cuestiones de lo que es la lucha por la libertad y la igualdad, les pido que a todos los que generosamente me dieron el apoyo, vuelvan a apoyar ahora al Partido Socialista. Fíjese que lo pido con tanto énfasis como si lo pidiera para mí. Y ahora ya no compito, pero creo que las ideas de esa modernidad, de ese progreso que ha dado Andalucía, pues se tienen que mantener y avanzar. Y todo, como siempre en la España democrática, todo lo mejor siempre ha venido de Andalucía. Presidente, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Le seguiremos en los días que quedan. Muchas gracias, porque hemos recordado además viejos tiempos. Me hiciste una entrevista cuando yo todavía no era secretario general aquí en Granada, fue mi primera entrevista. Pero ya apuntaba maneras, ¿eh? Bueno, uno intenta. Ha sido un placer. Muchas gracias. Señor José Gregorio Zapatero. Mucha suerte en estos días y seguiremos hablando. Muchas gracias. Y ustedes no se nos vayan. En 7 Televisión Andalucía continuamos con nuestra programación habitual.